¿Saben? Normalmente cuando compramos uno de estos muebles para armar en casa, en la tienda todo parece tener, digamos, un sentido perfecto. Claro, ves el mueble ahí, impecable. Exacto. Vemos el modelo terminado, el vendedor nos explica lo facilísimo que es ensamblarlo, leemos el manual así por encima y pensamos, bueno, claro, la pieza A encaja con la pieza B, es pura lógica. Sí, es como una línea recta en nuestra mente, ¿no? Instrucción, comprensión y ¡pum! Resultado perfecto. Nos da esta tranquilidad engañosa de sentir que tenemos toda la información bajo control. Pero, a ver, luego llegamos a la casa. Abrimos la caja y caen como, no sé, 300 tornillos diferentes sobre la alfombra. Intentamos unir la pieza A con la B y de repente la madera se astilla, el mueble queda cojo y, lo peor, no hay absolutamente nadie a quien preguntarle. Tal cual. Esa claridad tan perfecta de la tienda se convierte en un segundo en una frustración absoluta. ¿Y solitaria además? Es que esa es, la representación más gráfica de ese enorme abismo que existe entre recibir información de forma pasiva y el proceso cognitivo complejo de, saber aplicarla en el mundo real. Y ojo que esa misma frustración es la que viven los estudiantes todos los días. Así que, bienvenidos a esta exploración especial. Hoy tenemos una sesión profundamente analítica, diseñada específicamente desde la Alianza Educativa de Círculo de Honor Psicoterapia. Un espacio muy necesario. Totalmente. Está pensada justamente para capacitar, acompañar y, sobre todo, empoderar a quienes están en las aulas transformando mentes, es decir, a nuestra gran audiencia docente. Hoy vamos a hablar de un cambio de paradigma total. Sí, porque el problema clásico que todos notamos en los salones es exactamente el mismo del mueble que acabas de mencionar. Exacto. Los alumnos escuchan muchísimo. El docente se esfuerza y explica de manera magistral, pero a la hora de la verdad retienen poquísimo. Y copian los apuntes a la perfección, claro. Sí, letras hermosas, pero cuando llegan a sus casas a resolver problemas, analizar casos o crear, que es, digamos, la parte más exigente para el cerebro, están completamente solos frente a los tornillos sueltos. Y es una realidad que agota a cualquiera que se dedique a la educación. Y el cansancio está súper justificado, porque el modelo tradicional nos ha empujado a esta dinámica donde la distribución del esfuerzo está completamente al revés. Invertida, claro. Exacto. El docente gasta casi toda su energía térmica y vocal explicando en el aula, o sea, haciendo el trabajo cognitivo más pesado, mientras el alumno solo recibe. Y luego, pobre, se enfrenta al verdadero reto neurológico allá en la soledad de su habitación. Lo cual genera, inevitablemente, memorización vacía a corto plazo y muchísimo aburrimiento, ¿verdad? Sí, y una dependencia estructural. Y bueno, la historia de cómo empezó a cambiar esto viene de dos profesores de química, Jonathan Bergman y Aaron Sams. Ellos ni siquiera pretendían escribir un tratado de pedagogía. Ah, ¿no? No, simplemente tenían estudiantes que faltaban un montón por viajes deportivos. Entonces, decidieron grabar sus explicaciones en video para estos alumnos ausentes. A ver, vamos a desempacar esto porque lo que descubrieron, casi por accidente, es lo que hoy llamamos aprendizaje invertido. Exactamente. Al grabar esa teoría básica, notaron que ese precioso tiempo presencial, esa hora u hora y media que tienen juntos en el salón, ya no tenía que gastarse en un monólogo unidireccional. ¿Ya no era necesario? Claro, el tiempo de aula podía usarse para lo que realmente importa, o sea, practicar, debatir, equivocarse y crear. Es decir, la teoría se revisa solas, pero el momento crítico de pensar ocurre en compañía de la guía experta. Y lo fascinante aquí es que la neurociencia nos explica por qué este descubrimiento accidental es tan poderoso. A ver, el cerebro humano no genera conexiones neuronales densas cuando simplemente procesa estímulos auditivos continuos, por muy buena que sea tu explicación. Por más que uses tonos de voz distintos y todo, sí. Tal cual. La verdadera consolidación de la memoria ocurre cuando la corteza prefrontal se activa para resolver un problema o, tomar una decisión. El primer contacto con la información es un proceso de bajo nivel cognitivo. Es como una asimilación básica. Exacto. Y eso francamente no requiere supervisión, pero la síntesis, la creación, necesitan desesperadamente la presencia del maestro. Y el documento fuente nos da una imagen buenísima para entender esta diferencia de niveles cognitivos. Es como leer el manual de un taladro.
Es una tarea de bajo riesgo, lo puedes hacer tirado en tu sofá. Sí, te tomas un café mientras lo lees. Claro, facilísimo. Pero agarrar ese taladro, cuadrar la broca a 90 grados y perforar la pared de concreto de tu sala sin romper una tubería de agua, bueno, esa es la prueba de fuego. Totalmente otra historia. Ahí es donde necesitas a un experto al lado diciéndote un poco más a la izquierda, presiona más suave, cambia el ángulo. O si lo vemos en el terreno deportivo, sería absurdo pensar que alguien puede aprender a jugar fútbol profesional solo viendo a su entrenador hablar frente a una pizarra táctica por 2 horas. Sería ridículo. Claro, el aprendizaje real requiere que el sistema nervioso experimente la fricción de la cancha. En el aula es igual. Ver a un experto resolver un problema matemático no te transfiere esa habilidad por arte de magia. Pero, a ver un momento. Yo me pongo en el lugar de quienes nos escuchan, de los profes que enfrentan el aula todos los días. Exponer a los alumnos al error en tiempo real, frente a sus compañeros, ¿no es una receta para la frustración o hasta la humillación? Es un miedo súper común. Porque claro, a veces nos aterra esa fricción. Tenemos esta presión institucional de que el aula debe ser, no sé, un santuario de respuestas correctas. Y esa resistencia es completamente natural, de verdad, pero requiere que ajustemos nuestra lente sobre la función biológica del error. El aprendizaje profundo ocurre mediante esto que llamamos error guiado. Error guiado. ¿Sí? A ver, pensemos en los videojuegos. Ningún adolescente se pone a leer un manual de 40 páginas antes de enfrentarse al jefe final de un nivel, ¿cierto? Van, juegan y, bueno, pierden inmediatamente. Sí, le sale el game over a los 5 segundos. Exacto. Pero en ese aparente fracaso, su cerebro registra un patrón. Dicen, ataca por la izquierda después de saltar. La pantalla de Game Over no hace que tiren la consola, los hace ajustar su estrategia. Claro, recolectan datos. Tal cual. El error ahí no es una penalización moral, es información pura necesaria para superar el reto. Wow, me dejas pensando con esa analogía. Significa que si el alumno resuelve ecuaciones en clase y se equivoca, el docente ya no saca el bolígrafo rojo para sentenciar el fallo, sino que interviene en ese segundo exacto para recalibrar. Eso es. Es una evolución enorme del rol docente, la verdad. Pasan de ser un locutor de radio que emite información a convertirse en, digamos, un diseñador de experiencias. Y ser un diseñador de experiencias implica construir escenarios donde esa fricción cognitiva sea segura. El tiempo de atención humana cae en picada después de los primeros 10 minutos y solo es solo un receptor. Sí, los ojos abiertos pero la mente en otro lado. Exacto. La comprensión solo aparece cuando el estudiante produce una respuesta, argumenta o construye algo. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el texto de la Alianza Círculo de Honor Psicoterapia es tajante al derribar los mitos que rodean esta metodología. Es que hay mucha confusión. Muchísima. Cuando escuchamos aulas invertidas, es fácil imaginar cosas que no son. Primero, el aprendizaje invertido no es simplemente mandar hipervínculos de YouTube para que los vean en casa y luego el profe se sienta en el escritorio a ver qué hacen. No, para nada. Hay una metáfora en las fuentes que es brutal. Ver videos de fisicoculturistas levantando pesas en el gimnasio, bueno, no va a hacer que a ti te crezcan los músculos. El docente no es reemplazado por la pantalla. De hecho, su rol orquestando la actividad es más vital que nunca. Y no olvidemos el segundo gran mito. La creencia de que esto equivale a dar tiempo libre sin estructura. La clase libre, el sueño y pesadilla a la vez. Exacto. No se trata de decirles, bueno, ¿de qué quieren platicar hoy? Entregarle un balón de básquet a un estudiante no lo convierte en el entrenador. Para que esto no termine en un caos absoluto, necesitas un esqueleto firme. Objetivos, instrucciones, límites de tiempo. Y un cierre claro. Y bueno, hay un tercer mito gigante. La famosa barrera tecnológica. Muchos sienten que, para innovar una clase, tienen que convertirse en directores de cine o editar videos con efectos especiales. Sí, o comprar licencias carísimas. Exacto. Pero la tecnología aquí es, digamos, un vehículo menor. Yo lo veo como en la cocina de un restaurante. Pelar las papas, picar las cebollas, lavar todo. Ese trabajo preparatorio es esencial, pero de bajo nivel cognitivo. Eso se hace antes. Muy buena analogía. Pero cocinar juntos, controlar la temperatura y crear el platillo final, esa magia técnica, tiene que ocurrir presencialmente. Y si conectamos esto con el panorama general, la preparación previa actúa exactamente igual que el calentamiento antes de un partido.
Ningún atleta entra a la cancha con los músculos fríos, ¿verdad? Claro, se les desgarrarían. El material previo calienta esas redes neuronales para que, cuando empiece la clase, el estudiante sea ágil y el tiempo rinda el doble. Bueno, la teoría suena impecable, pero vamos a hablar de la realidad, dura, porque quienes nos escuchan y tienen a 30 o 40 adolescentes frente a frente a las 7 de la mañana saben que el papel lo aguanta todo. El aula es otra historia. Es un ecosistema salvaje, totalmente. Y seguro están pensando, a ver, yo ya intenté mandar material, mando un texto cortito de 2 páginas y al día siguiente absolutamente nadie lo leyó. Es la frustración número 1. Y está totalmente justificada, de verdad. Pero el documento fuente aborda esto con mucha crudeza. Si los alumnos no revisan el material, es porque el propio sistema los condicionó. ¿Condicionados cómo? Porque saben que el profesor, por buena voluntad o por culpa al ver sus caras de confusión, va a terminar resumiendo o repitiendo todo en los primeros 15 minutos de la clase. ¡Qué golpe de realidad! O sea, el cerebro del estudiante hace un cálculo rapidísimo. Si yo sé que me vas a dar la versión masticada en clase, ¿para qué gasto energía leyendo en mi casa? Exactamente. El cerebro es una máquina de ahorro de energía. Y la solución que plantea la metodología es radical. Requiere mucha disciplina docente. La clase tiene que empezar exactamente en el punto donde terminó el material previo. 0 resúmenes de rescate. 0. Empiezas directamente con un reto. Dices, el grupo que detecte la inconsistencia en el caso de ayer tiene el primer punto. Así descubren que no revisar el material les quita una ventaja inmediata. Oye, y hay otra queja clásica. Digamos que ya estamos en clase, trabajando activamente, el docente divide al salón en grupos y ocurre el desastre de siempre. A ver. Hay un estudiante haciendo todo el trabajo pesado, sufriendo, mientras los otros 3 están de espectadores, conversando o mirando por la ventana. Ah, claro. Y eso no ocurre por simple pereza, ojo. Ocurre por un fenómeno psicológico que llamamos holgazanería social, o bueno, difusión de la responsabilidad. Difusión de la responsabilidad. Sí, cuando dices trabajen juntos para entregar un reporte, el cerebro del alumno calcula que su esfuerzo individual se diluye en el grupo. Nadie va a notar si él, específicamente, no aportó. Claro, se esconden en la masa. Exacto. La única manera de desactivar esto es asignando roles estrictos e intransferibles. O sea, ya no es trabajen juntos y a ver qué sale, sino tú tienes esta función y si no la haces, nadie la va a hacer. Tal cual. Uno es el investigador, que busca los datos. Otro es el sintetizador, que escribe. Otro audita el tiempo y otro expone. Si uno de ellos falla, todo el engranaje se detiene de forma visible. Así los obligas a participar. Me encanta. Y sobre mantenerlos alerta, ¿cómo manejamos este declive de atención biológico? Porque, digo, se cansan rápido. Interrumpiendo los patrones. Si sabemos que la atención dura unos 15 minutos, tu diseño de clase debe tener un quiebre cada 15 minutos. Ah, ¿cambiar de actividad? Exacto. Pasas de un análisis individual en silencio a debatir con el compañero 3 minutos y luego a una votación en la pizarra. La atención necesita reiniciarse continuamente con estímulos distintos. Y para que ese motor arranque desde el segundo 1, ¿cómo los enganchamos? A veces entran al salón en piloto automático total. Bueno, el secreto neuroeducativo aquí es la entrada emocional. Jamás inicies declarando el contenido técnico. El cerebro procesa primero lo que le genera intriga o indignación moral. Un dilema, claro. Exacto. En lugar de decir, hoy veremos normas de Internet, lanzas algo que divida opiniones. ¿Creen que debería prohibirse TikTok por ley? ¿Sí o no? Generas un conflicto en el buen sentido. Y una vez que están debatiendo, introduces la teoría académica. Y ojo, para que nuestra audiencia docente no sienta que esto es solo para adolescentes, las fuentes muestran cómo adaptarlo a cualquier etapa. Sí, funciona en todos los niveles. Al grupo de familias un audio de 30 segundos. ¿Qué sonido hace el león? Y los niños de 4 años ya llegan al aula con la curiosidad encendida para jugar e interactuar. Pura experiencia sensorial. Y si analizamos primaria, el enfoque se vuelve manipulativo. Digamos que el tema es el ciclo del agua. Ven un clip animado cortísimo en casa, pero en el aula no se dictan conceptos, hacen una maqueta. Calientan agua para ver el vapor. Exacto. Observan la condensación en el plástico, aprenden con las manos en la masa. Y bueno, en secundaria donde la apatía a veces es durísima. Tema ciberacoso.
El estímulo previo es una noticia real. En el aula, el reto no es memorizar qué es el bullying, es debatir el caso y redactar un protocolo de prevención realista para su propio colegio. Se enganchan porque sienten que están resolviendo un problema adulto, no solo cumpliendo por cumplir. El hilo conductor siempre es el respeto profundo por cómo el cerebro necesita aprender. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Significa que no necesitamos reformar todo el sistema hoy mismo para ver cambios. Desde el Círculo de Honor Psicoterapia, queremos que intenten esto. Así que vamos a organizar una guía rápida. 7 pasos concretos. Me parece perfecto. Arrancamos con la selección del contenido. El paso 1 es aislar un tema muy pequeño. Nada de unidades completas, ¿verdad? Exacto. Un concepto microscópico. Solo la suma de fracciones o solo la mitocondria. Luego, el paso 2. El material premio tiene que ser cortísimo. Si es un video, no más de 5 minutos, porque el exceso genera rechazo inmediato. Si ven 20 minutos, lo cierran. Paso 3. Generar una evidencia simple. No decirles revisen, sino pedirles algo ineludible. Por ejemplo, para entrar mañana, traigan escrita una duda. Es como un boleto de entrada. Y el paso 4, que es el más difícil para el profe, no repetir todo en clase, contener ese impulso. 0 resúmenes, lo que nos lleva al paso 5, usar inmediatamente lo revisado. Porque si hicieron el esfuerzo de llevar su duda y no la usan, se sienten estafados. Tienen que usarlo como combustible para el debate. Y para que no sea un caos, el paso 6 es dar instrucciones y tiempos inflexibles. Tienen 12 minutos para esto y 3 para exponer. El límite aumenta la concentración. Y finalmente, paso 7, consolidar. No podemos dejar que el timbre interrumpa y gritar, nos vemos mañana. Nunca. Hay que dedicar los últimos 3 minutos a cerrar. Pedirles que resuman en una frase qué error corrigieron hoy. Eso sella la memoria a largo plazo. Es una fórmula mental de 3 tiempos buenísima. Antes de la clase revisan, durante la clase aplican y al final consolidan. Antes revisan, en clase aplican, al final consolidan. Es todo lo que necesitan para arrancar. Es una estructura sumamente elegante, de verdad. Y bueno, con esta hoja de ruta práctica nos vamos preparando para cerrar este análisis. Queremos agradecer enormemente a todos los educadores por dedicar su tiempo a este espacio impulsado por la Alianza Educativa de Círculo de Honor Psicoterapia. Ha sido una gran exploración. Y hay un concepto clave hoy. La autonomía del estudiante no es un rasgo de personalidad mágico, es una habilidad que se entrena. Y nosotros diseñamos ese entrenamiento. Y ojo, esto plantea una pregunta importantísima, que necesitamos llevarnos para reflexionar. Si empezamos a transformar las aulas en espacios donde el error guiado es celebrado, donde equivocarse es necesario para recolectar información, ¿cómo debería evolucionar la forma en que ponemos calificaciones? ¡Wow! Claro. Si la biología exige equivocarse para construir redes neuronales, pero el sistema actual castiga ese error con un 0 casi inmediato, ¿no estamos acaso contradiciendo la forma natural en que el cerebro necesita aprender? ¡Qué tremenda disonancia! Y qué desafío tan gigante para el futuro de la evaluación. Es un debate que da para horas. La invitación para nuestra audiencia docente es tomar ese viejo manual de la educación tradicional y guardarlo en el fondo del cajón. Atrévanse a invertir su primera clase esta misma semana a tolerar un poquito de caos productivo. Y armar el conocimiento junto con ellos. Exactamente. Hasta la próxima exploración.